siendo más psicológico y humanista, aunque en la actualidad se decanta más por lo tradicional, sin invalidar el enfoque anterior. Rafa Cañete. Pues sí, se oye. Perfecto. Bueno, yo me levanto mucho, me siento. A veces no sé ni cuándo me siento y me levanto, pero bueno. A ver, como veis ahí, la casa 2, la casa de los haberes, que decía Abraham Ben Ezra. Ahora os diré alguna cosilla también de ese personaje, ¿no? La casa de los haberes, a la luz de algunos aforismos del libro de los juicios de la estrella, ¿no? de Ben Ezra. No es un texto ni un artículo, no he escrito yo esto en plan de corroboración estadística, porque hay 3 casos comentados y eso no vale para una comprobación estadística de ningún tipo. Mínimo son 200, me parece. Claro, ¿verdad? Entonces, no es el objetivo. El objetivo es una verificación de ciertos aforismos que él recoge, que a su vez recoge de autores anteriores a él, ¿vale? Y ver cómo eso en las cartas seleccionadas se verifica, se lleva a cabo. No significa eso que no se pueda ser rico o tener riqueza si no tengo esos indicadores, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. Y además es una selección, es una muestra. O sea, hay más aforismos. A mí lo que me ha gustado mucho de todo esto es el verlos, el entenderlos, el aplicarlos, el ver cómo la astrología de siempre, la astrología de toda la vida, se desenvuelve, cómo funciona, ¿verdad? ¿Qué parámetros utiliza? ¿Qué elementos? ¿Cómo aplica regencias? Porque es algo que la astrología más tipo psicológica, más humanística, pues quizás no maneja de forma tan evidente como vamos a ver ahora, por ejemplo, ¿vale? Otra cosa aparte de las regencias modernas, ¿verdad? De Plutón, Neptuno, Urano, eso ya es otra cuestión. Pero me parece pues, que es interesante ver cómo esto se va verificando, ¿no? En algunas cartas, ¿no? Entonces, casos concretos, ¿no? Así. Bueno, que quién fue Ben Ezra, no sé dónde leí yo, aquí hay gente que sabe más de esto que yo, en algún lugar leí yo que era como el Leonardo medieval. O sea, este hombre fue algo extraordinario. Que no sé cómo no se estudia más en secundaria. Lo digo así, que yo doy clase en secundaria o en bachillerato. Este personaje es fundamental, es clave. Judío que vive en los tiempos de la dominación árabe. Veis ahí, nacido en Tudela, una de las fechas que se barajan, 1089 de nacimiento. Y ahí podéis ver un poco qué ramas, qué ámbitos tocó. Poeta, filósofo, médico, exégeta, o sea, intérprete, interpretó muchos textos de la Biblia, ¿vale? Astrónomo, matemático, cabalista, astrólogo, viajero. También experimentó cierta persecución, también, y eso por eso también el tema de los viajes, ¿no? Pero un viajero incansable. Un personaje muy relevante, muy importante, ¿vale? En la historia de la astrología, astronomía, muy importante. El libro en cuestión, veis ahí, libre de... bueno, voy a decir, libro de los juicios de las estrellas, vaya a ser que pronuncie malamente. Libro de los juicios de las estrellas, ¿vale? Que es el libro que yo he visto, que yo he utilizado, que es el que se tradujo por la escuela de Sirventa, ¿vale?
una magnífica edición, ¿vale? Magnífica edición. Y hay participantes que se encuentran aquí, o sea, que han formado parte de la elaboración, ¿no? de esa adaptación, ¿no? Y de esa edición, ¿no? Entonces, parto de esa traducción, esta obra, centrándome en el capítulo que habla dentro de las natividades de la casa 2, de la casa de los haberes, como decía antes. Y, como dice ahí, esta obra pues, está muy relacionada con el libro del Principio de la Sabiduría, que es, digamos, su gran texto, su obra. Parece ser que hay una conexión bastante fuerte entre el libro de los Juicios de las Estrellas y este principio de la sabiduría, ¿no? O sea, como una obra muy difundida, muy importante, ¿no? de este autor, ¿no? Entonces, es un personaje extraordinario que además actuó, pues como muchos autores de su momento, el propio Ali Ben Rajel más adelante, cuando nos saca el Cumplido. Es una compilación de reglas, saberes, pensamientos, observaciones, aforismos. O sea, el aforismo es como una máxima, como algo que... Es como algo... La verdad es que esto de aforismo tiene algo de estadística, porque el aforismo se saca de observación y de ver que esa tendencia, de tanto verse al final, se saca el aforismo que intenta, pero claro, no todos los aforismos se cumplen siempre, porque no se trata de ver uno. Hay que ver varias tendencias que apunten a lo mismo. O sea, yo por ver algo, como vamos a ver ahora, un indicador suelto, pero ni en natal, ni en horaria, ni en electiva, ni en mundial, ni en médica. O sea, un solo elemento no me va a mí a permitir hacer nada. Tengo que ver varios indicadores que confluyan en lo mismo. ¿Vale? Entonces, decía que remonta a autores porque precisamente cuando habla de la casa 2, nos habla de Doroteo de Sidón, un astrólogo que incluso es algo anterior a Ptolomeo, ¿vale? Nos habla de Masahala, ¿vale? También otro judío que vivió en torno al siglo VIII, también bajo la dominación árabe, que se inspiró bastante también en Doroteo, ¿vale? Este Masahala, según parece, tenía incluso un horóscopo, este Masahala, levantado por Doroteo, ¿vale? Y también parecía que había errores en ese horóscopo, nos cuenta Demetrio Santos en su obra de Historia de la Astrología, ¿no? Introducción a la Historia de la Astrología. Entonces, digamos que estos son observaciones que se han hecho, de las que se han hecho observaciones todo el tiempo. O sea, esto no se saca así, ¡pum!, sino de observar, de ver, de comprobar, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lo mismo que, por ejemplo, en meteo, o sea, cuando se hace astrometeorología, pues Marte y Venus se hacen su cuadratura en el cielo, apertura de puertas de las lluvias, pero eso es porque veían, se subían ahí arriba a la torre y empezaban a ver ahí en el cielo y, Marte y Venus, llueve. Y otra vez, ¡pum!, que ha llovido. Pero claro, cuidado, porque luego si no son regentes del horizonte y si no son... Entonces hay una serie de elementos, por eso la estadística es muy complicada desde mi punto de vista, pero no inviable, ¿eh? No inviable. Bueno, me iba a ir yo ya a otro campo. Bueno, indicadores. Indicadores de la carta que se tienen en cuenta. Esto no son las reglas de Ben-Erra, claro. Entonces, los luminares, Sol y la Luna. Fijaos que nosotros cuando hablamos de la casa 2, o sea, cuando hablamos del dinero, la economía, pensamos en la casa segunda, ¿no? O sea, los modernos textos hablan de Venus, también, por el tema de Tauro, ¿no? La analogía con Tauro, el tema económico. El principal significador de las finanzas de siempre era Júpiter, por ejemplo. Y los luminares. Los luminares son fundamentales siempre en la carta. Queramos ver lo que queramos ver. El Sol y la Luna. El matrimonio, el rey, la reina.
Cuando ellos se unen, decían, ¿no? Decía Zacuto, cuando ellos se unen, la influencia de los planetas baja a Tierra. Por eso lo de hacer lunas nuevas, lunas llenas, para ver el influjo de lo que va a pasar después. Porque lo que hacen es bajar a Tierra el influjo de los demás planetas a partir de una luna nueva o de una luna llena, o los cuartos también, ¿vale? Entonces los luminares son clave. Venus también. Lo que hay entre así en cursiva es lo que decía el propio Ben Erra de lo que es Venus. Una de las cosas que decía, significadora de la fructificación y la multiplicación. Es un benéfico, ¿verdad? Es uno de los dos benéficos, ¿vale? Y entonces Venus lo tiene muy en cuenta, la posición de Venus, para determinar si la persona tiene haberes o no. Y eso es lo que él decía que era Venus. Júpiter, claro, el gran benéfico. Ahí veis multiplicación de todo bien. Cosas que vienen al pelo para esto de la riqueza, ¿no? Porque la riqueza es tener cosas, muchas. Cuantas más mejor. Y entonces se miran, aparte de su carácter benéfico, que por eso son benéficos, por la multiplicación del bien. ¿Vale? Por supuesto, el regente de la casa 2 y la casa 2, claro. Claro, la casa 2, tendremos que verla, ¿vale? La casa de Júpiter, ¿no? Según el orden de los caldeos, que ordenaban sus casas, ¿verdad? Empezando desde Saturno, la primera casa, luego Júpiter, por su distancia con relación al Sol, ¿no? ¿Vale? Entonces, el regente de la casa 2 y la misma casa 2, claro. El regente del ascendente. El ascendente. Otro elemento clave, el ascendente. ¿Pero qué tendrá que ver el ascendente con que yo sea rico o sea pobre? El ascendente, el regente del ascendente. El regente, no el signo. Situación de los planetas respecto del Sol. Si son orientales o son occidentales. O sea, los planetas superiores, lo que les viene bien es ser orientales. O sea, Júpiter, Saturno, Marte. Entonces, la relación con el Sol también es importante. No solamente la casa 2. El parte de fortuna. Los partes arábigos, que ya sabemos que, bueno, que fueron perdiendo su uso, que hay un montón de partes, pero este era uno de los 5 puntos ILEG. Eso del ILEG, o sea, eso de calcular la longevidad de la persona, ¿vale? Pues uno de los puntos que se miraba era ese. O sea, ese parte de fortuna, de mi punto de vista, pues, en fin, debería seguir teniéndose en cuenta, ¿no? Por eso, ¿no? Y tiene que ver con el Sol, la Luna y el ascendente, ¿verdad? Para calcularlo, ¿no? Otra vez el Sol, la Luna y el ascendente, ¿no? Otra vez esos puntos clave. Los ángulos. Los ángulos. Ascendente, medio cielo, ¿verdad? Fondo del cielo, descendente. La casa 11. También se mira la casa 11. La casa del gozo de Júpiter. El de la multiplicación de... La casa 11. La casa de gozo. Dignidades. Claro, que el planeta tenga una dignidad. Pero no siempre. Porque vamos a ver ahora algunos aforismos que dicen si el Sol se halla en O, no sé qué, O... Y la dignidad es un elemento que dice ahí, con esa disyuntiva, o en casa 11, o en dignidad, o en no sé qué. Entonces, parece ser que son como distintas posibilidades, no que tengan que darse sí o sí. Evidentemente, si hay dignidad, hay más calidad en el planeta, evidentemente. A mayor cantidad de indicadores, mayor riqueza. Eso es así. Cuantos más elementos veamos que apuntan en esa dirección, más probable será que eso esté hablando de... ¿Vale? Bien. Vamos ahora con un personaje, que ahora explicaré algo porque igual no todos sabemos. Un personaje... a ver. No. Este no suena, ¿no? Bueno, ahí tenemos la carta de Mario Conde. Ah, vale. Ah, sí.
Bueno, la carta parte de certificado de nacimiento. No vamos a entrar en discusiones de cómo se consiguió el dinero. Cuidado. A ver, claro, no vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en los haberes. ¿La carta tiene indicación de que hay haberes o no? Eso es lo que vamos a ver. ¿Vale? Es un conocido empresario, tengo aquí una chuletilla, banquero y político español, director jovencísimo de un banco, envuelto en asuntos judiciales a causa de un presunto delito de estafa y apropiación indebida durante unos 25 años. Pasó año y medio en la cárcel, pero pudo salir al paso de la mayoría de las acusaciones. Es una de las personas más morosas de España, pero amasó una fortuna considerable. En fin, buen ejemplo, mal ejemplo. Encontré ese y digo, bueno, vamos a ver. Bueno, ir mirando bien la carta, ¿vale? Veis ahí. Ese Marte ahí con Venus y la Luna, ¿no? Ahí, ¡buah! Júpiter ahí está fuerte en Sagitario, domiciliado, significador natural de la ley, también analogía con la ley. No sé, parece... observación importante, que se me ha ido. No están los trans, ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón. ¿Por qué? Porque los aforismos que manejo no los tenían en cuenta porque no se habían descubierto. Entonces yo no he metido a esos planetas. Porque las reglas se refieren al septenario, los planetas tradicionales. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, ese punto lo tenía que haber aclarado antes. Bueno, iré volviendo hacia atrás para volver a la carta, para ir viendo, ¿no? Esa... Vale. Los datos de la carta, ¿verdad? 14 de septiembre del 48. A las 10 de la mañana. La localidad ya no la ponemos, están las coordenadas. 42, 25, 52 norte. 8, 38, 40 oeste. No sé dónde nació, pero eso se puede ver rápido, ¿no? El lugar. Pontevedra, 48 veo yo ahí. Sí, Pontevedra. ¿Sí? Tui, ¿no? Bueno. A ver. Vale. Bueno, iré volviendo. No se ve bien, ¿verdad? Entonces, ¿no? Vale. Bueno. ¿Y eso se ve? Vale. Bueno, ahí hay mucho. Iré volviendo atrás para ir luego mirando la carta. Y como ahora tenemos unos adelantos extraordinarios, pues podéis tener en vuestro móvil la carta, parte de certificado de nacimiento, según cartanatal.es. ¿Vale? Bueno, en cursiva pongo la regla, ¿vale? Dice, si se halla Venus en un ángulo o, no y, o en la casa quinta, que es la casa de su gozo, indica suerte sin trabajo ni temor, y dicha aventura será tanta cuanta sea su fortaleza. Vale. Ahí veis un poco la descripción de lo que hay en la carta, si os acordáis. Si no, yo voy para atrás en un momentito. Venus está en la casa 10. No está especialmente fuerte, ¿verdad? No tiene una dignidad, ¿no? Está peregrina, ¿vale? Está en casa 10.
es el regente del ascendente, o sea, tiene peso, Venus en esta carta. Está en término de Júpiter, o sea, término de la fortuna mayor. Domiciliado, ese Júpiter, un Júpiter que cuadra al Sol, que es el dispositor de Venus, siguiendo un poco la cadena, ¿no? Siguiendo la cadena un poco de regencias, ¿no? ¿Vale? Y que presenta malos aspectos, claro. ¿Vale? O sea, Venus no está bien, pero está en ángulo. Uno de los requisitos que pone eso está. ¿Vale? Eso no significa que por tener Venus en la casa 10 ya voy a ser rico. No. No. Pero ahí está. Y el hecho de esos malos aspectos nos puede hablar un poco de toda la historia que ese hombre tuvo que enfrentar. Se lo mereciera o no. Pero se dio. O sea, las cosas no fueron fáciles. Al principio quizás sí. Pero ahí hubo guerra para conseguir las cosas. ¿Vale? Está Marte ahí involucrado. Claro. Por lo tanto, ahí hay uno, pero claro, es uno. Si el Sol se encuentra en su dignidad, o uno de los ángulos, o en la casa 11, o en la 9, que era de su gozo, señala el gran encumbramiento y elevación de que gozará aquel nativo. Elevación, encumbramiento, ¿vale? Algo que puede venir bien a un Sol, bien puesto, bien, ¿vale? El Sol está en casa 11, ¿verdad? O sea, el Sol está en casa 11. Podríamos pensar el signo de la casa 12, ¿no? Pero está en casa 11, ¿vale? Está peregrino en términos de Marte, que es el regente de la segunda casa y que está domiciliado. En cuadratura, Júpiter, significador natural de la ley. Y todas las historias que tuvo legales también, ¿no? O sea, por eso voy indicando ahí esas significaciones, ¿vale? Marte es el regente de la segunda casa, está fuerte, ¿vale? Y el Sol que está cuadrado a Júpiter, curiosamente, ¿no? Curioso. ¿Se cumple Sol en casa 11? Sí. ¿Venus en casa 10? Sí. Si la Luna se halla en su exaltación o en uno de los ángulos o en la casa 3, en este caso indica los grandes honores y la gran riqueza que alcanzará aquel nativo. La Luna está en un ángulo, en la casa 4. Sí, vale. Su dispositor es Saturno, está ahí exiliado, en Leo, es débil ahí, ese Saturno. En términos de Venus, la Luna, y además opuesta al regente de su término, ¿vale? Pero también tenemos ahí otro. O sea, Venus en casa 10, Sol en casa 11, la Luna en casa 4, un ángulo. Pero yo veo ahí que la dinámica tan compleja de aspectos hace que, porque los malos aspectos no nos van a decir que la persona no tenga aptitud para conseguir cosas. Tendrán otras problemáticas a nivel social, a nivel de salud, a nivel de lo que sea. Pero eso no significa que no pueda hacer cosas. De hecho, una cosa que dice la astrología psicológica mucho, es que los aspectos complicados son los que dinamizan a la persona para hacer cosas y los que le hacen llegar lejos y los que hacen... que es una cosa que sí me parece interesante, ¿no? De lo que dice, ¿no? Si el regente de la casa 2 da su fuerza... Ahora voy a decir esto de qué es esto. Da su fuerza al regente del ascendente, gozará de bienestar sin esfuerzo desde el día de su nacimiento a lo largo de toda su existencia. Marte, R2, regente de 2, domiciliado, da su fuerza al R1 Venus,
¿Qué es eso de dar la fuerza? Ben-Ezra dice que un planeta da la fuerza cuando le hace un aspecto, o sea, da la fuerza a otro cuando hace un aspecto desde un lugar en el que tiene dignidad, domicilio, exaltación, triplicidad, etcétera, etcétera, o sea, desde una dignidad suya, y le hace un aspecto a otro. Entonces, Marte está en su casa de Escorpio, ¿vale? Y le hace un aspecto al regente del ascendente. Entonces, el regente de la casa 2 da su fuerza al regente del ascendente. Marte está en domicilio y forma aspecto con Venus. Sí, pues otro elemento, ¿vale? Entonces, parece que no va mal la cosa. Se ve, ¿no? Igualmente, has de considerar la parte de fortuna. Si algún planeta forma aspecto con ella, es señal de que tendrá caudal. Y ese caudal será de la naturaleza del planeta que emite el aspecto. A ver. Ahí está. La parte de fortuna no pone aspecto porque no lo configuré adecuadamente, pero parece que tiene un trígono con Marte, ¿no? Hay 2 grados, ¿no? O sea, el parte de fortuna está a 9, por si no se ve bien, y Marte está a 7 de Escorpio, o sea, el trígono es de unos 2 grados, ¿no? de orbe. Entonces, ese planeta, el regente de la 2, está en aspecto al parte de fortuna que, como decía Figueroa, me parece, Juan de Figueroa, del siglo XVII, el parte de fortuna en Piscis está bien puesto, porque está dominado por Júpiter. Está bien puesto. Entonces, ahí también, ¿no? Parece ser, ¿no? Entonces, la fuente del caudal tendrá que ser el mismo caudal, claro. El dinero llama al dinero, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el regente de la 2. ¿Vale? Eso es. Un trígono de la parte con Marte, la fuente es el propio caudal. Marte, según el propio Ben-Ezra, son guerras y batallas. Esto ya es algo que ahí a mí ya se me ha colado, ¿vale? Tuvo que luchar, pues sí. Tuvo que luchar, tuvo que guerrear bastante. Pero la fuente del caudal, el propio caudal, el dinero mismo. De hallarse el regente de la casa 2 en uno de los ángulos, anunciará riqueza. Marte, regente 2, está en casa 1, bien es verdad que no está en el signo del ascendente, ¿vale? Pero está en casa 1. O sea, el regente de la 2 en un ángulo. También, ¿no? Voy ahí un poquito que... Vale. Y con este ya acaba la carta, creo. En el caso de que Júpiter se halle mal situado, esto ya es un indicador de lo contrario, no de riqueza. Júpiter se halle mal situado, será siempre pobre. La verdad que también es un poco... Joder, solo por Júpiter... Madre mía. Ahí está. Evidentemente, hay otro, el regente de la 2 combusto, no sé qué. Vale. Lo tenemos domiciliado a salvo de la infortuna. Es verdad. Tiene la cuadratura del Sol. Cuadrado con el Sol. Curioso que se halle en términos de Mercurio R9. Claro. O sea, Mercurio, que además es curioso también porque es el regente de la casa 9, Júpiter tiene que ver, o sea, Júpiter en términos de Mercurio. Mercurio, regente de la casa 9, dominado por el regente del ascendente. Igual tuvo más capacidad de la que pensamos para manipular un poco la ley a su favor, quién sabe, porque el regente de la ley depende del nativo, depende del sujeto, depende de él. El sujeto aquí es Venus, porque es el regente del ascendente. ¿Vale?
Pero Júpiter está en su sitio, tiene una cuadratura del Sol, pero no es ni de Marte ni de Saturno. Tiene un mal aspecto. O sea, es una carta mal aspectada, ¿no? Podríamos decir, ¿no? ¿No? Pero tampoco vemos malas recepciones, ¿no? No vemos disociaciones. O sea, Marte sí aflige a la Luna y Venus, ¿vale? Que puede ser también esa pérdida de popularidad también que tuvo que pasar, evidentemente. Pero Marte es el regente de las dos y está en su casa. Y luego los aforismos que hemos visto. ¿Ya por todo eso va a ser rico? Pues igual no. Porque luego lo que os voy a decir al final es que igual con todo esto no vaya a ser rico. ¿Vale? Es lo que tiene. Es lo que tiene. Hay más cosas, hay más elementos que considerar. Pero bueno, aquí vemos que hay cosas que se verifican, ¿verdad? Hay cosas que... Curioso que no se habla de calidad de aspecto, si es cuadratura, si es trígono, si es... Muchas veces se sobreentendía eso, ¿eh? Cuando estos autores escribían. Igual los aspectos tienen que ser benéficos, un trígono, es lo que podemos pensar, ¿no? ¿Vale? ¿Conocéis? Esta es la fundadora de L'Oréal, Viviane Betancourt. Es la fundadora de... Tengo aquí otra carta que tiene fiabilidad. Os doy los datos si queréis, ¿vale? Es 21 de octubre del 1922. De todas formas, se encuentra la carta, ¿vale? Está 21 de octubre del año 22, 9 de la mañana. 9 de la mañana. No sé ahora dónde nació, ¿vale? Eso es. Bueno. Fue la mujer más rica del mundo, según Forbes, a fecha de 2017, año de su fallecimiento. Una de las principales accionistas de L'Oréal, dueña de una de las islas Seychelles, también tuvo problemas legales a consecuencia de bienes no declarados y evasión fiscal. Lo que tiene, ¿no? Claro. Bueno, ahí tenemos, ¿no? ¿Reconocemos alguno de los que hemos visto antes? ¿Reconocemos algún aforismo? Vemos, por ejemplo, el Sol en la 11, ¿vale? El regente de la casa 2, que es Júpiter. ¿Qué le pasa a Júpiter? Está junto al Sol. Bueno, ¿verdad? Son cosas que podemos pensar, ¿no? Decir, bueno, Júpiter está en Libra, bajo una regencia de un benéfico, Venus, bueno, bien, ¿no? O sea, bien, ¿no? La parte de fortuna. Claro, la casa 11 es la casa de los proyectos, pero yo creo que se tiene en cuenta aquí la casa 11 porque es la casa del gozo de Júpiter. Las casas de gozo. ¿Sabéis qué son las casas de gozo? Las casas de gozo, me lo tenéis que decir, si no yo sigo hablando. Las casas de gozo, que aquí las sabemos muchos, ¿no? A ver, son las casas en las que el planeta tiene una facilidad mayor para dar aquello que sabe dar. Si es Júpiter el bien, si es Saturno el mal. Claro. Entonces, ¿cómo se estableció? Una idea que hay al respecto de cómo se estableció esto es por los aspectos que hacen las casas al ascendente, ¿no? Por ejemplo, el Sol tiene el gozo en la 9, ¿vale? Que está en trígono al ascendente, ¿no? De la casa 9 al ascendente, vaya así, llegamos, no puedo parar mucho a eso, ¿vale? Pero por eso se le adjudica la casa de gozo al Sol, porque está en trígono al ascendente, que es la luminaria mayor. ¿Cuál es la de la Luna? La casa 3, la que está enfrente, que está en sextil al ascendente. O sea, son aspectos benéficos al ascendente. Júpiter en la 11, que está en sextil al ascendente. Y Venus enfrente, las dos fortunas, una frente a otra, y Venus trígono al ascendente también, desde la 5.
La casa 5 está en trígono al ascendente. Marte, la 6, no aspecta al ascendente, quincucio, pero en aquel tiempo el quincucio no. Entonces, la casa 6 no mira al ascendente. Marte. La 8 no se le dio a nadie. Curioso. Porque es la casa de la muerte. Donde hay muerte no puede haber nada. Y la 12 se le dio a Saturno, que tampoco aspecta al ascendente, de aspecto mayor. Pensad que eso de semicuadratura, quincucio, biquintiles, en fin, todo esto, no. ¿Vale? Eso no. ¿Cuál has dicho que era la de la Luna? La 3. Y Mercurio la 1. La primera casa. Porque ni aspecta ni deja de aspectar al ascendente. Está en el ascendente. Y eso que es neutro, ese Mercurio, ¿verdad? Que siempre es chaquetero, ¿verdad? Con los malos es malo, con los buenos es bueno. En fin, ahí me he extendido yo, pero bueno, era necesario. Y no me va a dar tiempo a todo. Pero bueno. Sol en casa 11, ya como los aforismos ya no lo sabemos, yo pongo un examen ahora, vosotros ya me sabéis decir los aforismos, o sea, perfectamente. Entonces, el Sol está en la casa 11, ¿verdad? Débil, ¿por qué? Porque está en Libra. Claro, está en caída. Aunque está cerca de Júpiter, que es el regente de la 2. Y Ben R decía, Júpiter con el Sol. Vale, el Sol daña a Júpiter, pero Júpiter no daña al Sol. Con Venus también lo decía. Cerca de Júpiter R2, el Sol en término de Venus, que está junto al parte de Fortuna y ambos regidos por Júpiter. Júpiter, parte de Fortuna. Vemos ahí una conexión de elementos, en principio, benéficos. Interesante. Marte cuadra al Sol desde casa 2. Vamos a ponerla de nuevo, porque Marte cuadra, está en la casa 2. ¿Qué se decía de Marte en la casa 2? Que gasta mucho. Los gastos. Es verdad que tuvo que gastar. Le obligaron a pagar por evasión fiscal unos 108 millones de dólares. Su fortuna era 42.000 millones. O sea que yo creo que no se enteró mucho. Pero fue un gasto. Fue un gasto. Marte está exaltado, ¿eh? Está exaltado, tiene dignidad. Y ese Saturno, si me da tiempo a comentarlo, ese Saturno no está mal. Está recién salido de los rayos del Sol. Está exaltado. No le aflige ninguna infortuna, ni Marte ni Saturno. Ese Saturno tampoco está tan mal. ¿Por qué digo Saturno? No rige la casa 2, pero Capricornio está interceptado. Entonces Saturno tiene ahí una relación con su casa 2, porque Capricornio está dentro. A ver. Marte da su fuerza al Sol, claro. Marte da, que es el regente del ascendente, da su fuerza en este caso al regente de la 2 y al Sol. Pero al regente de la 2, que es Júpiter. Marte está en una dignidad. Entonces está dando su fuerza. ¿Vale? Ese concepto se nos queda, ¿no? Eso de dar la fuerza, ¿no? Se hablaba mucho de dar la fuerza más en horaria, quizá, ¿no? No sabemos si eso es contaminación de la horaria, si la natividad. Yo creo que funciona, ¿no? Creo, ¿eh? Otro aforismo, Marte está fuerte en Capricornio, término de Saturno. A ver, uno interesante. Me interesa, porque estos se van repitiendo. Júpiter se halla mal situado, está combusto, estaba al lado del Sol, ¿verdad? Júpiter está al lado del Sol. Cuadrado a Marte, está en términos de Venus, ¿vale? En la casa de su gozo, que es la 11. Y es una cuadratura, pero Marte le está dando la fuerza a ese Júpiter, ¿vale? Que es el regente del ascendente. ¿No? Fijaos las cosas que se miraban, ¿no? O sea, que es un poco distinto muchas veces de lo que miramos hoy día, ¿verdad? O sea, ¿no? De encontrarse el regente del ascendente en la casa 2, que es Marte, en la casa 2, trabajará mucho para conseguir dinero. Esto es muy curioso. Si el citado regente es uno de los planetas malignos, Marte, y se encuentra en un lugar sobre el que tenga dignidad, exaltado en Capricornio,
Perderá sus haberes por culpa propia. A ver, por evasión fiscal. Eso también, claro. ¿Culpa suya? Pues sí. O sea, aquí se cumple. Vamos. Y esto que decía Saturno, que Saturno aquí es un planeta que tiene unas características muy destacadas, ¿no? Porque no rige la casa 2, sí a Capricornio, que está dentro, ¿verdad? De los signos interceptados, ¿no? Que se dice, los signos interceptados, que no tienen cúspide, que no tienen salida, que... Bueno, vale. Tiene bastante dignidad, está en triplicidad. Está en aire, ¿vale? Nacimiento diurno, vale. Recién salido de los rayos del Sol. Eso era un momento muy fuerte para el planeta. Eso le daba dignidad al planeta. Se le sumaban puntos al planeta por eso. Por estar recién salido de los rayos del Sol. Porque el Sol se está alejando, ¿verdad? Eso es lo que hace de la conjunción que se produjo en su momento, ¿no? O sea, se está alejando. Entonces, ya se va viendo en el cielo Saturno. Porque ya va saliendo de los rayos. A salvo de aflicciones, Marte no le está dando la tabarra. Rige la 3, está en un cuadrante que templa su naturaleza, que es frío y seco Saturno, y está en el cuadrante de las casas que van del ascendente al medio cielo, que es caliente y húmedo. O sea, son las cuestiones elementales, ¿verdad?, que miraban de ver cómo el planeta se puede templar para que se equilibre un poco, ¿no? Al igual que el signo de su exaltación, en términos de Mercurio, que lo recibe pues por término. Dice Ben R en este mismo capítulo de la Casa de los Haberes, yo lo he tomado como, ya que habla en la Casa de los Haberes, y además es como una regla que se puede aplicar a cualquier cosa que estemos analizando en ese momento. Un planeta en su dignidad señala un gran bien y un gran honor. Ya estamos viendo economía, ya estamos viendo, yo qué sé, fama, ya estamos viendo profesión, ya estamos viendo lo que sea. Un planeta en su dignidad señala gran bien y honor. Y ahí yo a Saturno lo veo ahí bastante... Está en dignidad, conectado con la casa 2, porque rige a Capricornio dentro. Ese planeta habla de construcciones, de tierra, compró una isla. Rige una casa de educación y ciencia y está en la casa de los proyectos. Rige una casa de educación y ciencia que es la 3. Las casas de ciencia, ¿vale?, eran la 3, la 6, 9 y 12. ¿Vale? Y está en la casa de los proyectos. Y es una pena porque me falta el mago de Omaha, creo que es. Eso es. Este Warren Buffett, pero fijaos, cuando veamos ya una carta que tiene una fortuna fuerte en un ángulo, eso es un puntazo. Positivo. Está Saturno también, pero ya en un signo diferente al del ascendente. Está Marte, pero está en un signo diferente al del ascendente. No es igual. Está Venus ahí, clavada. Y además está en domicilio. Y Júpiter, verdad que está Marte por medio, pero Júpiter está en ángulo. Está exaltado. Esta carta es potente. O sea, este tipo... Claro, amasó fortuna, se verifican varios. También se divorció de su mujer. Cuenta la historia que incluso al principio lo llevó fatal. Iba a su casa casi a dormir o a estar pendiente a ver si podía verla, podía hablarle. Llevó mal la separación al principio. Luego ella murió. No sabemos si ese Marte que está ahí en la 7 puede... ¿Qué? Ese detalle ya no lo tenía yo. Ahí no había llegado yo, que se quedó con la secretaria. Uno tiene que saber de todo. ¿Está claro? Bueno, Venus en casa 10, voy terminando. Saturno R2, regente de 2 en casa 1, domiciliado. Y este tema, que no ha salido antes. Esto lo recoge de Doroteo.
de Doroteo de Sidón recoge eso, ¿vale? Este astrólogo que era del siglo I, ¿vale? De la época de Ptolomeo. En toda natividad debe observar siempre los planetas superiores. Si los encuentras antes del Sol, orientales, y en su posición más fuerte, y además en uno de los ángulos, mira cuál de las 12 casas rige cada uno y aquello que, siguiendo la significación natural de dicho planeta, me he comido ahí, representan como fuente de provecho para el nativo. Y si dicho planeta forma aspecto a una de las casas sobre las que ejerce su regencia, solo una de las dos, y se relaciona con aquella casa, esto ya parece un trabalengua o algo, que es de su propia naturaleza, puedes esperar que de este le venga al nativo más ventura, es decir, el provecho le llegará al nativo de la casa hacia la que emite el aspecto. Ahora vamos a ver ese planeta cuál es. Pero cuanto se ha dicho anteriormente, es en el supuesto de que dicho planeta sea regente del nativo, o regente de la hora de la natividad, o regente del sol en nacimiento diurno, o regente de la luna en nacimiento nocturno. Uno dice, esto es imposible. ¿Esto es imposible? Pues no. Aquí no. Ese planeta es Júpiter. Lo tenéis ubicado, ¿no? Ahí. Ahora voy a leer el por qué es Júpiter. Claro, claro. Ahí. Júpiter, planeta superior. Los superiores son Marte, Júpiter, Saturno. Oriental. Eso de oriental y occidental, oriental cuando sale antes, ¿no? Por el este. Vale, y Júpiter sale antes. Exaltado. Tiene dignidad, está en Cáncer. En ángulo, en la 7. Regente del ascendente. Sagitario, ¿verdad? Relacionada con las finanzas. Júpiter tiene esa relación. Fíjate qué casualidad que el planeta sea ese. Está en casa 7. Warren siempre ha dicho que su socio, Charles Munger, presidente de la de los ferrocarriles, ha sido fundamental en su empresa. Es regente del nativo. Que eso es lo que dice ahí regente. Una cosa es regente del ascendente y otra es regente del nativo. El regente del ascendente es el que rige el signo ascendente, pero el del nativo es el que tiene más dignidad en el grado del ascendente, en el grado del sol, en el grado de la luna, en el grado del parte de fortuna, en el grado de... Por el sistema de Ben Erra, que él mismo explica en este libro, es el regente del nativo. O sea, que cumple. Y es curioso el aspecto de Júpiter que hace a la casa 3. Vamos a verlo. No. Júpiter está en trígono a la cúspide de la casa 3. O si no se ve bien, ¿vale? La casa 3 está en el grado 14 y Júpiter está en el 13. Vale. Y la mayor compra del empresario fue un ferrocarril. La casa 3. Transporte. Qué cosa. Curioso. Y eso significa que tengo que ir acabando. No, que he acabado. Momento. Solo una cosa. Ay, ya está. Ya está, nada. Nada, simplemente eso, que se puede ser rico aunque no se tenga nada de esto. Que lo sepáis. Gracias.